Se va aproximando la hora de Jesucristo, por eso de muchas maneras Él en sus discursos, en sus palabras, pues suenan como despedidas. Por ejemplo, lo que dice, lo que hemos escuchado de San Juan: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. Y a donde yo voy, ustedes no pueden venir o no pueden ir, ¿verdad? Y entonces son palabras de despedidas, ¿verdad? Y como ya sabemos, pues se nos está acercando cada vez más la celebración de la Pascua de Jesucristo. Y entonces Él de muchas maneras fue anunciando su muerte. De una manera indirecta, a veces muy directa, es como fue anunciando el misterio de la cruz. La primera lectura, el libro de los Números que hemos escuchado, hace una referencia del pecado antiguo contra Dios, como el pecado que hoy vemos en el Evangelio, pues la incredulidad de la gente. Y sobre todo el estar cerrado a Dios. Dice Él, morirán en su pecado, ¿verdad? Porque no creen que yo soy, dice Él, ¿verdad? Yo soy. Suena estas palabras, yo soy, suena como aquellas palabras del Antiguo Testamento, cuando Moisés le pregunta a Dios, cuando Moisés era enviado al pueblo. Y Moisés va a decir, y si me preguntan de parte de quién voy, ¿cómo te llamas?, le dice Moisés. Y entonces Dios dice, diles que yo soy el que soy, ¿verdad? Y entonces esas mismas palabras son las que resuenan en Jesús, son las mismas palabras que Él utiliza y dice, como no creen que yo soy, ¿verdad?, morirán en su pecado. Y entonces ese mismo pecado que encontró Jesús, pues también el pueblo antiguo vemos el pecado que habían cometido contra Dios. ¿Cuál es el pecado? Dice que Dios los había sacado del pueblo de Egipto y los hizo pasar por la experiencia más dolorosa de los 40 años caminando por el desierto. Y entonces se aproximaban al mar, la travesía del mar, cuando el pueblo se cansó. ¿Y cuál era el pecado? Murmuraron contra Dios, ¿sí? Murmuraron contra Dios. Le dicen a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Para que muramos acá de hambre y de sed, ¿sí? Entonces, ¿qué era Egipto? ¿Qué era Egipto para el pueblo de Israel? Pues, claro, era esclavitud, ¿sí? Era esclavitud. Y muchas veces como que uno se acostumbra, digamos, se acomoda, pues al estilo de la vida del pueblo de Israel, a la esclavitud. No, es mejor vivir así, ¿verdad? Mejor estar así y no que nos peguemos una sacudida enorme, que eso pues nos tiene que hacer levantarnos de la comodidad, y eso es lo que se reflejaba en la vida del pueblo. Mejor morir esclavos, mejor vivir en la opresión, que optar por la propuesta, por el plan de Dios, que es la liberación. Solo que tiene sus consecuencias. La consecuencia es la experiencia dura por el desierto. Y entonces el pueblo se cansó. Le van a decir pues a Moisés, ¿por qué nos sacaste de allá? Para morir aquí de hambre, para morir aquí de sed. Por esa murmuración surgió una plaga de culebras, ¿sí? Pero no mira al vecino, pues sí. Y entonces murieron muchos israelitas, ¿verdad? Murieron muchos israelitas. Después viene el arrepentimiento de la gente. Y entonces van otra vez con Moisés
Y dicen, menos mal que reconocen su pecado, y dice, hemos pecado contra Dios, hemos murmurado contra Él, ¿verdad? Hemos murmurado contra Él. Pues Moisés, otra vez el gran intercesor, acude ante Dios y Dios le dice, haz una serpiente de bronce y levántala en alto, ¿sí? Y aquellas personas que han sido mordidas por la serpiente, pues sanarán, ¿sí? Hay un dato muy bonito aquí, muy interesante, muy curioso, ¿sí? Porque en el Génesis la serpiente, ¿qué representaba? El mal, ¿sí? Satanás, ¿verdad? Tranquila pues, ¿sí? ¿Cómo cambia el pensamiento, verdad? ¿Cómo cambia el pensamiento? Porque luego Moisés hace una serpiente. Aquí la serpiente ya es signo medicinal, ya es signo de salvación, signo de salud, ¿sí? Y entonces Jesús va a usar también el signo de la serpiente, porque San Juan lo va a decir. San Juan va a decir, y Jesús dice así, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, ¿sí? Entonces Jesús toma el ejemplo de la serpiente del antiguo y dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. La serpiente en el pasado fue signo de salvación, signo de salud. Ahora es Jesús equiparado, ¿verdad? Cómo cambia el pensamiento dentro de la Sagrada Escritura, ¿sí? La serpiente que era Satanás, era satanizado el pobre animal, ahora es signo medicinal, ¿sí? Y ven ustedes el signo de los médicos, ¿verdad? También lo utilizan, ¿sí? Signo de los médicos, signo de la serpiente. ¿Y saben qué significaba la serpiente aquí antes de la evangelización, antes de los 500 años de que vinieran los españoles con la evangelización también? La serpiente significaba un símbolo que le llamaban Quetzalcóatl, ¿sí? Que significaba el símbolo de la divinidad, símbolo de la intermediación divina, símbolo de la historia, ¿sí? Cuando usted, bueno, si algún día tienen la oportunidad de ir a México, por ejemplo, allá en Chichén Itzá, está el gran templo de Quetzalcóatl, o la serpiente emplumada, ¿sí? Uno de esos grandes y enormes templos como el de Tikal. Justamente en la orilla está impregnada la serpiente y hasta abajo se mira la cabeza, ¿sí? Muy lindo, muy hermoso. Y eso era el pensamiento antiguo, aquí, ¿sí? Entonces, si miramos cómo se equiparan los pensamientos, la Biblia lo va a reflejar así, y va a decir, Jesús se va a equiparar a la serpiente. Bien, pero todo esto viene porque Jesús insiste, me voy y ustedes no podrán venir conmigo. La gente no entiende, ¿verdad? Yo no sé si Jesús estuviera hoy, si dijera lo mismo, no sé si nosotros lo entenderíamos. Porque la gente que pensaba, de plano que se piensa suicidar. Por eso nos dice así, ¿verdad? Pero no, Jesús estaba hablando de su pasión, de su muerte, de la Pascua. Por eso yo me voy y ustedes no podrán venir conmigo. Finalmente les aclara, dice, ¿verdad? Señor, pero dinos quién eres entonces. Pero justamente es lo que les estoy diciendo, yo soy, ¿verdad? Él es lo que decía Dios en el pasado. Hermanos, una vez más pues vamos a celebrar nosotros la Pascua de Jesucristo. Vamos a conmemorar la Pascua del Señor y ojalá que nosotros sí le creamos. Y ojalá que nosotros sí le abramos el corazón. Y ojalá que nosotros sí meditemos el misterio de la cruz, de donde nos viene la salvación. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga a vivir la próxima semana intensamente estos días en la que vamos a conmemorar el misterio de la pasión del Señor.